Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas. En esta segunda ocasión con ustedes vamos a tratar un tema muy importante que hemos observado que los hermanos y hermanas pues necesitan, urgente. Y eso tiene que ver, o esa observación, pues ha sido durante, durante el examen de admisión. Entonces, en el examen de admisión, bueno, que, que es una serie de preguntas, una serie de preguntas que debe saber todo musulmán, debe saber todo musulmán. Entonces, como se ha observado que hay algunos asuntos que no están claros para algunos hermanos y hermanas, pues habría la necesidad de dejarlo claro. Por eso, en esta charla de hoy, vamos a hablar de algunos asuntos que debe saber todo musulmán. Entonces, como saben que las preguntas eran 15 preguntas, y vamos a ver una por una, inshallah, y para dejar claro todo, la respuesta de cada pregunta. La primera pregunta era sobre los pilares de la fe. Y sí, yo sé que algunos se confundieron entre los pilares de la fe y los pilares del Islam. Algunos respondieron, cinco. Y en la penúltima o en la antepenúltima, que es sobre los pilares del Islam, también pusieron 5. Entonces, yo creo que se confundieron aquí, por ejemplo, por no ver bien no leer bien la pregunta, que eso también a veces sucede. Entonces, los pilares de la fe son 6. Recordar que los pilares de la fe son 6. Los que son 5 son los pilares del Islam, que veremos inshallah. Los pilares de la fe son 6 y consisten en creer en Dios, creer en sus ángeles, creer en sus libros sagrados, creer en sus mensajeros, creer en sus libros sagrados, creer en sus mensajeros, creer en el día del juicio final y creer en el decreto, sea agradable y desagradable. Repito, los pilares de la fe, tal como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió al ángel Gabriel cuando se acercó en forma humana y se sentó delante de él y le dijo: háblame acerca de la fe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió lo siguiente: es que creas en Dios, 1, en sus ángeles, 2, en sus libros sagrados, 3, en sus mensajeros, 4, en el día del juicio, 5, y por último, 6, en el decreto, sea agradable y desagradable. Esta es la primera pregunta. No quiero profundizarme mucho, sino que dar una idea sobre cada una de las preguntas. Esta pregunta sí ha generado un poco de, una confusión. No sé si es por los que han puesto esta pregunta o porque no se ha, digamos, no se ha elaborado exactamente la pregunta, ¿no? Se ha dejado, como así una pregunta suelta, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental del monoteísmo? El tawhid. Sabemos que el monoteísmo en el Islam se divide en 3. El monoteísmo de la soberanía, ¿ya? El monoteísmo de la divinidad
y el monoteísmo de los nombres o de los buenos nombres y sus libros y atributos. ¿Ya? Pero aquí dice cuál es el principio fundamental del monoteísmo. ¿Ya? Yo diría, y Allah sabe más, que es el fundamental, el principio fundamental o el monoteísmo fundamental de los tres, es creer que Allah subhanahu wa ta'ala es la única divinidad, es el único que merece ser adorado, ¿no? Entonces, sería esta, pero la respuesta correcta según digamos, el sistema es la C, todo lo anterior. Es decir, que el principio fundamental del monoteísmo, Allah es el único que tiene derecho a ser adorado, Allah es el único en su señorío, la unidad de Allah en sus nombres y atributos, o la unicidad de Allah en sus nombres y atributos, ¿no? Ya la sabemos. Porque si fuera, o sea, yo diría, si fuera digamos, eh, digamos, cuál es el monoteísmo? ¿O qué es el monoteísmo? Eso sería así todo lo anterior. ¿Qué es el monoteísmo? Sería, Allah es el único que tiene derecho a ser adorado, Allah es el único en su señorío, la unicidad de Allah en sus nombres y atributos. Ese es el monoteísmo en el Islam. Pero Allah sabe más. La tercera pregunta, ¿qué significa aqida? Y felizmente está entre paréntesis. La creencia islámica. La creencia islámica, ¿no? ¿Es las comparaciones entre religiones? No. O sea, aquí dice islámica. La creencia islámica. A veces tenemos que, no a veces, sino siempre tenemos que leer bien las preguntas. Sí, algunos pusieron también las normas y reglamentos del Islam, el culto a otra cosa que no sea Allah no es el credo. El credo es eh, un grupo de principios y convicciones de una persona eh, o de una comunidad, ¿ya? Entonces, eh, este es el credo. Este es el credo. Entonces, ¿qué significa la creencia islámica? El credo que sigue una persona. El credo que sigue una persona, ¿no? Número 4, ¿qué es el Corán? Es la palabra o las palabras de Allah. Las palabras de Allah. No es de Jibril. Jibril es el ángel Gabriel. Él solo es un ángel. Él sí es el ángel encargado de transmitir la palabra de Dios a los mensajeros, pero no es su palabra. Tampoco del profeta Muhammad. El profeta Muhammad es el que ha recibido el Corán. Tampoco de los sahaba. Los sahabas son los compañeros del profeta Muhammad, los musulmanes que vivieron con el profeta Muhammad, lo escucharon o lo oyeron. Entonces, es palabra de Allah. Palabra de Allah. 5. ¿Cuál de estos no es un pilar del Islam? Salat, sí es un pilar del Islam, la oración, 5 rezos, que es el segundo pilar del Islam. Zakat, sí es un pilar del Islam. Saum, el ayuno, sí es un pilar del Islam. El deber hacia los padres, sí no es pilar del Islam. Pero, ¿qué es entonces si no es pilar del Islam? Es sí una de las órdenes de Allah. Una de las órdenes de Allah. Tratar bien a los padres, aunque no sean musulmanes. Una de las órdenes de Allah. Y una de las obras más amadas para Allah es obedecer a los padres. Como cuando fue el profeta Muhammad, como cuando fue preguntado el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál es la obra más amada para Allah? Dijo, hacer la oración en su tiempo de vida. Los 5 rezos, no, hacer cada uno en su tiempo de vida. ¿Y qué sigue? Obedecer a los padres. ¿Ya? Entonces es
sí, no es pilar del Islam, pero sí es una de las mejores acciones, una de las acciones más amadas por Allah. Y la desobediencia a los padres es uno de los pecados graves en el Islam. Desobedecer a los padres, eso puede terminar con el hijo en el infierno, ¿no? Estamos hablando de la obediencia que no va en contra de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si mis padres no son musulmanes y me dicen que tienes que ir a la iglesia y yo no los obedezco, eso no es un maltrato, ¿no? Eso es un derecho de Allah, que no tengo que, sí, no hacerles caso, pero sí hacerles caso en lo que no va en contra de lo que me dice Allah. Tratarlos bien, servirles, si necesitan plata, yo tengo, si debo darles. Si ellos son pobres y yo tengo plata, debo, es un deber en el Islam mantenerlos, etc. 6. ¿Qué contiene la sunna? Varios pusieron actos, otras palabras y otras aprobaciones. Es todo lo anterior. Sunna es modo de vida, comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son palabras del profeta Muhammad, actos del profeta Muhammad, porque los actos del profeta Muhammad son también una enseñanza, son enseñanzas, ¿ya? Las aprobaciones del profeta Muhammad son también enseñanzas, ¿ya? Religiosas. Entonces, la sunna es todo esto. Palabras, actos y aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Número 7. ¿Qué no se considera una fuente válida en la Sharia? La Sharia, pues, es la ley islámica. El Corán y la Sunna, pues sí, son las dos primeras fuentes del Islam. El consenso, bueno, el consenso que es la unanimidad de los sabios musulmanes, de los estudiosos del Corán y de la Sunna, que por ejemplo si llegan a, digamos, a declarar que algo es prohibido, eh, por ejemplo, ¿no? Las drogas. Las drogas no encontramos en el Corán la prohibición de las drogas, ¿no? Pero los sabios, en base al estudio que tienen del Corán y de la Sunna, pues saben, o sea, llegan a la conclusión de que las drogas que son dañinas para el cerebro, para la persona, para, ¿no? Etcétera, pues es prohibido. Entonces, si todos los sabios dicen, ¿no? Que está prohibido, entonces eso es en sí, en el Islam, es una fuente válida en la Sharia, ¿ya? Entonces la Biblia es la respuesta correcta, que la Biblia no es una fuente válida en la Sharia. 8. ¿Puede entenderse el Islam únicamente por el Corán sin la Sunna? No, porque como vimos en la pregunta anterior, que el Islam se basa en o sea, las dos primeras fuentes del Islam o de la ley islámica son el Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna. Entonces no se puede entender el Islam únicamente por el Corán, ya que, ya que la Sunna, o sea, ya que en el Corán Allah no nos detalla, no nos especifica cómo hacer los 5 rezos, que es o sea, que es lo primero que tenemos que cumplir como musulmanes. ¿Ya? Allah subhanahu wa ta'ala no nos dice aquí el Dhuhr, el Asr, el Isha, el Maghrib, ¿no? Pero si vas a todas las mezquitas del mundo, o sea, no, o preguntas a cualquier musulmán, sí, el Fajr sí sabe que es el Fajr, que es el Dhuhr, el Maghrib, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha, ¿no? Aquí Allah subhanahu wa ta'ala no nos dice cuántas rak'as debemos rezar, ¿no? Sino es eso en la sunna. Así como varias reglas y normas sobre el zakat, el ayuno, el hajj y otras cosas más
de la jurisprudencia islámica que se encuentra detallada o se encuentra en la Sunna. ¿Ya? Entonces la respuesta, no, coma, necesitamos la Sunna para entender bien el Corán. Porque, o sea, sería incorrecto decir, no necesitamos la Sunna para entender bien el Corán. Miren la diferencia. O sea, es necesario esta coma. 9, ¿es esencial creer en la Sunna auténtica en el Islam? O sea, es esencial creer en la Sunna. ¿Qué es la Sunna como vimos? Actos, dichos, aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, sí, si no creemos en la Sunna, pues ¿cómo vamos a practicar el Islam? ¿No? Cómo vamos a saber también una parte, ¿no?, del Islam? ¿Ya? Porque la Sunna es también la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero es muy aparte del Corán. Entonces, ¿es esencial creer en la Sunna auténtica en el Islam? Sí, sí. Y creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la shahada, que es atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, quiere decir que creer en todo lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que se llaman los hadices, ¿no?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hadices auténticos. Número 10, ¿es el Corán creado? No. ¿Es el Corán creado? No, son las palabras de Allah. Las palabras de Allah no son creadas. No son creadas, sino son eternas. Son eternas. No tienen inicio, no tienen fin. ¿No? Como Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene inicio, no tiene fin. 11. ¿Cuál es la creencia de los musulmanes con respecto a las escrituras anteriores al Corán? Algunos pusieron que los musulmanes creen en ellas y aceptan sus nuevas versiones, ¿no? ¿No? Creemos en ellas, sí, pero en el texto original, en las escrituras originales, ¿ya? Ya que el Corán declara que los libros anteriores fueron tergiversados y distorsionados, fueron cambiados, ¿no? O sea, dejaron de ser palabra de Dios, dejaron de ser un texto sagrado. Entonces, sí creemos, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, que sí, Él reveló. Al principio era así, completamente su palabra, pero con el tiempo, ¿no?, la gente, o sea, por ejemplo, en caso del Evangelio, cuando después de la elevación del profeta Jesús al cielo, ¿no?, la gente, años después, comenzaron a escribir. Mateo, Marcos, etcétera. Todos estos comenzaron a escribir cada uno, ¿no?, su evangelio, ya años, más de 40 años, más de 50, 60 años, ¿no?, después de la elevación de Jesús, como nosotros creemos, al cielo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser palabra de Dios? Y además hay muchas diferencias entre cada evangelio, ¿no? Y también se hicieron varios cambios y actualizaciones, ¿no? O sea, eh, que era, según ellos, que era obligatorio, digamos, sacar textos, modificar otros, etc. Entonces, la creencia de los musulmanes con respecto a las escrituras anteriores, es decir, el Evangelio y la Torá, o que ahora tienen los cristianos y judíos, los musulmanes creen que solo las escrituras originales que hoy no existen, que sí existían, pero ya fueron perdidas, son palabra de Allah y que el nombre Corán las ha abrogado. Eso es muy importante. El Corán abroga y sustituye los libros anteriores. Por ejemplo, si el Evangelio o la Torah, uno de ellos o los dos, no fueron tergiversados y fueron mantenidos tal cual. Y igual tenemos el Corán. El Corán vino después de ellos.
Entonces, ¿qué libro tenemos que seguir? El Corán. ¿Por qué? Porque el Corán vino después de ellos. Porque el Corán los abroga, los sustituye, ¿no? Eh, entonces, esta es la respuesta de la pregunta 11. 12. ¿Acepta Allah otras religiones además del Islam? Hay también algunas respuestas que eran sí, siempre y cuando adoren a Allah, ¿no? Pero ¿cómo van a adorar a Allah? Eh, o sea, si Allah reveló el Corán, ¿no? Y envió otro profeta y mensajero. Entonces, el que desea adorar a Allah tiene que ser como Allah dijo en el Corán y como el profeta Muhammad, su mensajero y su enviado, ha enseñado. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta una religión que no sea el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Ciertamente la religión para Allah es el Islam. Y también dice, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quien profese una religión que no sea el Islam, no le será aceptada. Y en la otra vida será de los perdedores. ¿Ya? Porque como acabamos de ver que las escrituras anteriores fueron tergiversadas, ¿cómo la gente va a conocer o va a saber cómo adorar a Dios? ¿O va a conocer verdaderamente a Dios? ¿No? Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala mandó otro libro y él mismo se encargó de preservarlo de cualquier distorsión, tergiversación, cambio, etc. La pregunta número 13, ¿dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? Aquí se refiere al estado, entre comillas, físico, o al estado, sí, físico, ¿no? De su ser, ¿no? De su esencia, alabado sea. Se refiere a eso. Entonces, él está aquí, se encuentra establecido en los cielos sobre su trono, sobre su trono. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en Ayat al-Kursi, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra. Y la custodia, el mantenimiento de ambos no lo agobia. No lo agobia. Entonces, ¿dónde está Allah? No está dentro de nosotros. No es en todas sus partes, sino se encuentra establecido en los cielos sobre su trono. Pero sí, Allah subhanahu wa ta'ala está con nosotros con su conocimiento. Nos conoce, sabe a lo que pensamos, lo que decimos. Sabe lo que ahora nosotros estamos haciendo. Nos escucha también, ¿no? Nos escucha. Entonces, y escucha todas esas voces y todos sus sonidos, ¿no? Ve todas esas acciones y hechos de toda su criatura. 14. ¿Cuántos son los pilares del Islam? Ahora sí, son 5. Son 5. ¿Ya? Primero la shahada, que es el testimonio de fe, que es atestiguar que nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. También hacer los 5 rezos, pagar el zakat, ¿no? Que es una caridad anual, bueno, obligatoria, puede ser también o sea, 2 veces anualmente, depende de los ingresos, depende de los negocios que tiene el musulmán, o no, si no tiene, pues no paga, pero sí es un pilar del Islam. El ayuno del mes de Ramadán, ¿ya? Y la peregrinación según las posibilidades económicas y físicas. La peregrinación a la casa sagrada, la Meca. Y por último, el hijab. ¿Una obligación en el Islam? Sí, es una obligación, es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán,
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Oh profeta, di a tus mujeres, hay un envío con azwajika o banatika, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran, que se cubran. Normalmente la mujer en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí se cubría, pero mostraba su cuello y una parte de su cabello y una parte de su pecho, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta ley. Y también en la zona del profeta Muhammad, y hay otras leyes que hablan del hijab. Y en cuanto, y también dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Y no muestren de sus partes privadas, excepto lo, digamos, aquí se refiere, la excepción es de la cara o el rostro y las manos hasta las muñecas. Y el resto del cuerpo sí se tiene que estar cubierto, ¿no? Entonces es una orden divina y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a Asma, la hija de Abu Bakr, una vez cuando ella vino y entró, creo que le trajo algo, no me acuerdo exactamente, y entonces él la dijo a Asma, la mujer, cuando llega a la pubertad, tiene que taparse por completo, menos menos el rostro y las manos, hasta las muñecas, ¿no? Entonces, sí, cuando la mujer llega a la pubertad, sí, se pone el hijab. Entonces, estas son las 15 preguntas del examen de admisión. Espero que sí hayan tenido, digamos, una buena explicación al respecto, que muchas dudas también se hayan despejado. Y ahora les dejo la palabra a ustedes por si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, opinión, observación.